Bueno, monitoreo en el post-DST. Este paciente que fue extubado, nuestro trabajo, digamos, no termina en extubarlo, ¿no es cierto?, sino que continúa, y creo que es una parte tan importante como hacer las pruebas, fijarse los criterios de destete, etcétera. Porque monitorizar, ¿no es cierto?, a este paciente y que tenga el pulgar hacia arriba y que esté, digamos, sin dolor, por ejemplo, monitorizar un dolor, que es algo, un punto importante, creo eh, que hay que tener en cuenta y que no hay que dejar de lado, ¿no? Entonces, este monitoreo nosotros lo hacemos frecuentemente en la terapia intensiva, como enfermero, fuera de la terapia intensiva, pero en el paciente crítico y que está ventilado, lo hacemos más aún porque, como dice acá, ¿qué sería el monitoreo? El monitoreo a veces diagnóstico porque a través del monitoreo, a través de la vigilancia, nosotros vamos a decir, ah, no, este paciente está utilizando músculo accesorio de la ventilación y eh, algo está pasando con ese paciente que puede llevarlo a que sea reintubado. O a través del monitoreo de la gasometría arterial o la oximetría de pulso, que es un parámetro, algunos lo llaman el quinto signo vital, que nos permite monitorizar cómo está saturada la hemoglobina. Podemos decir, este paciente está saturando menos del 92%, algo está pasando con ese paciente por el lado de la oxigenación. Es una herramienta de vigilancia, como ese monitor que está ahí, ¿no es cierto?, que nos permite observar la frecuencia cardíaca, observar la frecuencia respiratoria, inclusive se puede monitorizar la presión de dióxido de carbono, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos lleva a tomar ciertas medidas, porque es una herramienta de vigilancia y sacar conclusiones para actuar lo antes posible, antes de que se deteriore el paciente. Bien, específicamente en el paciente este que fue destetado, en el destete, post-destete, ese paciente puede sufrir desaturación, ¿no?, por debajo del 90%, puede aumentar el volumen minuto, ya dijimos la frecuencia respiratoria por arriba de 35 por minuto, o aumento de un 50% del valor de partida, ¿sí? Eh, la frecuencia cardíaca también puede aumentar, el pH puede disminuir, produciéndose acidosis, sobre todo acidosis respiratoria. Ese paciente puede presentar disminución de nivel de conciencia. Acuérdense que este paciente ha estado, muchas veces están más de 20 días intubados y con sedación. Entonces, el nivel de conciencia, esto del delirio, de la confusión, ya dijimos, de la depresión y todo lo demás, juega un papel importante y tiene tendencia a producirse en el post de Es por eso que debemos monitorizar esa variable, ¿no es cierto? Ese punto, la disminución del estado de conciencia, que va ligado de la mano de lo que son la presencia de los reflejos protectores de la vía aérea, porque un paciente inconsciente se ve privado de esos reflejos protectores. La sudoración, ¿sí?, que nos puede dar cuenta de que ese paciente o puede presentar fiebre o puede tener una alteración metabólica, por ejemplo, con problemas con la glucosa, ¿no? La agitación, el uso de músculos accesorios y un paciente que no está estable hemodinámicamente, que presenta hipotensión o hipertensión, también son problemas frecuentes en el post-DTT y que nosotros debemos estar atentos a estas cuestiones. Fíjense en estos datos, el 15% de los pacientes extubados van a necesitar, digamos, un modo programado, ¿sí? Perdón, del día el 15% de los pacientes extubados de modo programado van a ser reintubados, ¿sí? Acá estamos hablando de la reintubación en el paciente. Nosotros ya dijimos lo que vamos a evitar con la monitorización como herramienta para adelantarnos
y evitar esto y tratar la causa de descompensación y tratar de evitar la reintubación va a ser nuestra valoración, va a ser nuestro cuidado. Entonces, la reintubación es el peor pronóstico para el paciente, porque ya dijimos, aumenta la tasa de mortalidad, ¿sí? Y sobre todo se da porque hay una falla en la vía aérea, pero más se da en insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Con un edema agudo del pulmón. O sea, tener en cuenta sobre todo los pacientes cardíacos y que son extubados, ¿no? Que lo vamos digamos, es un punto aparte a tratar. Ese punto aparte a tratar tiene que ver con el impacto cardiovascular que produce tanto la ventilación mecánica como el DTT, porque se producen cambios, fíjense, cambios en el régimen de presiones con acentuación de la presión negativa intratorácica, presentan incremento del tono simpático y aumento de la actividad de los músculos respiratorios. Es decir, ¿qué pasa? Aumenta el retorno venoso al corazón, ¿no es cierto? Con incremento de la volemia central, eso se traduce en aumento de la precarga y del volumen sistólico, lo que va a hacer que aumenten las presiones y el paciente tenga un mayor retorno venoso pulmonar al ventrículo izquierdo, con aumento de la precarga, disminución de la compliance y de la contractilidad del ventrículo izquierdo. ¿Sí? El tono simpático tiene que ver con ascenso de la presión arterial, sistémica y de la frecuencia cardíaca. Es decir, se genera una hipertensión y una taquicardia, con incremento de la poscarga del ventrículo izquierdo, aumento del trabajo cardíaco y de la demanda miocárdica de oxígeno. Y si no fuera poco, ¿qué pasa con los músculos respiratorios? Hay un mayor trabajo de los músculos respiratorios, aumento del consumo de oxígeno y mayor demanda metabólica y circulatoria que hacen que aumente el gasto cardíaco. Todo esto lleva a lo que es el impacto, lleva a que el winning en el post-destete sea algo a considerar y algo a tener en cuenta en los pacientes cardíacos, ¿sí? Porque hay un impacto cardiovascular marcado por todo esto de lo que les mencioné, que hacen que ese paciente tenga grandes chances de fracasar y de ser reintubado, ¿bien? Entonces, el fracaso del winning de origen cardíaco tiene que ver con esto, con el edema pulmonar inducido por el winning en la prueba de ventilación espontánea, ¿no? O sea, en la prueba de ventilación espontánea es cuando nosotros debemos sospechar, ¿no? Si hay intolerancia o no, para tratar de descartar desde ese momento, ¿no? Que ese paciente puede fracasar si lo extubamos, ¿no? Entonces, si hay alta sospecha, con una enfermedad previa del ventrículo izquierdo o alguna alteración de lo que es el flujo, del flujo este, aéreo, nosotros en ese momento, cuando se está haciendo la prueba de ventilación espontánea, vamos a decir, no, a este paciente tenemos que tomarlos con pinzas para evitar posteriormente todo lo que implica la reintubación por lo que es el aumento de la precarga, el aumento de volumen sistólico, de la poscarga, etcétera, ¿sí? Traducido en la disfunción de los músculos respiratorios. Eh, ¿Qué debemos hacer? Debemos monitorizar en el paciente que se destetó el aspecto general. El aspecto general desde la parte cardiovascular, el color de la piel, controlar la piel y mucosas, la hidratación es importante, la perfusión, controlar los pulsos, tanto el pulso carotidio puede ser como los pulsos periféricos, la presencia de edemas, los lechos unguiales, el relleno capilar, el reflejo hepatoyugular, que hace referencia a comprimir en la región hepática, si se distiendan ¿no? las venas yugulares para ver si hay insuficiencia cardíaca o sobrecarga hídrica, por ejemplo. Control de la diuresis horaria, aunque no parezca, y esto no está íntimamente relacionado con lo ventilatorio, tenemos que
diuresis horaria y el balance hídrico. Esto sobre todo en los pacientes cardíacos, ¿no? Por todo lo que implica y lo que habíamos mencionado, ¿no? Del gasto cardíaco, porque si hay un buen gasto cardíaco, el paciente es muy probable que la diuresis horaria sea la adecuada, como así también su balance, ¿sí? Un paciente con sobrecarga no es, eh, no es el adecuado para sostenerlo después de que haya sido extubado, ¿no es cierto? O destetado, ¿bien? Poco un paciente deshidratado. Entonces, la función renal es importante monitorear. ¿Por qué? Porque si está afectada la función renal, también se traduce en problemas del nivel de conciencia por acumulación, sobre todo en los pacientes renales crónicos, acumulación de toxinas, ¿no es cierto? Urea y creatinina, que pueden presentar también calambres o parestesias, sobre todo disnea por sobrecarga, por la insuficiencia renal, por la cual se acumula líquido, o síntomas gastrointestinales que podría tener el paciente. Por otra parte, monitorizar los exámenes complementarios como el hemograma, la creatinina sérica y la relación urea-creatinina y la orina completa para ver si el paciente, por ejemplo, no está con proteinuria, si hay un buen manejo de sodio, urinario, etc. Ahora, el patrón respiratorio, obviamente que hay que monitorizar el patrón respiratorio, porque está íntimamente relacionado con la remoción o con el destete de este paciente. Entonces, la remoción de la vía aérea artificial de un paciente que ha sido discontinuado con éxito del soporte ventilatorio debe estar basada en la evaluación de la permeabilidad de la vía del paciente y en su capacidad para protegerla. Eso dice este estudio, ¿no? Con su fundamento, con su evidencia grado C. ¿Mm? Entonces, vigilamos la vía aérea, sobre todo la permeabilidad y su capacidad para protegerla. Acuérdense de los reflejos protectores. Si no solucionamos ese problema de permeabilidad, broncoespasmos, secreciones, todo lo que obstruye el flujo aéreo, si no solucionamos el problema de la vía aérea, todo lo demás ya no es problema, porque el paciente va a volver a ser reintubado y aumenta la mortalidad. Entonces, ¿qué se evalúa? Que tenga una tos efectiva, ¿sí? La tos efectiva en realidad se evalúa antes del destete y después del destete. Existen test específicos para evaluarla, pero muchas veces se lo dejan de lado y no se hacen, ya sea por cuestiones de sobrecarga laboral, de tiempo o por desconocimiento. Sin embargo, el reflejo de la tos, tanto la evaluación de ese reflejo de la tos como la evaluación de lo que es el reflejo nauseoso es importante, ¿sí? Porque de esa manera el paciente va a evitar lo que es la broncoaspirarse y las complicaciones que todo esto implica, ¿no? Monitorear las secreciones, las cantidades mayores a 2,5 mililitros, ya digamos son predictivas de fallo en la extubación, ¿no? Pero también debemos tener en cuenta las secreciones post-extubación. Recuerden que ese paciente estuvo por un largo periodo con un tubo endotraqueal, con un balón o con un CUF que ejercía presión sobre la tráquea. Esa presión podría originar irritaciones a nivel de la mucosa traqueal, inclusive algunas veces causa granulomas y todo lo demás. Esto va a favorecer a la presencia de secreciones. Entonces, un paciente que está con abundantes secreciones, hay que asistirlo en el post-destete. Entonces, hay que vigilar estas secreciones, no solamente la cantidad, sino también las características. El estridor es muy frecuente en la post-extubación y tiene que ver con el tubo endotraqueal. ¿Mm? La incidencia, fíjense, es del 2 al 16%, es poco predecible, pero tiene que ver con las presiones colocadas en el tubo endotraqueal, más si no se, del manguito del tubo endotraqueal, más si no se controlaron cuando el paciente no se controlaron y no se mantuvieron dentro de los valores aceptables cuando el paciente estaba intubado, ¿no? Monitorear estos
aspectos que tienen que ver con la disnea. Si un paciente está disneico, si presenta taquipnea, que es el primer signo de insuficiencia respiratoria. Obviamente, cuando un paciente ya está cianótico, ya es sinónimo de que ese paciente tiene una insuficiencia respiratoria marcada y es muy probable que vuelva al tubo endotraqueal. El dolor, importantísimo, este es un capítulo aparte que ya lo vamos a ver, la expectoración y la mecánica respiratoria, ¿no? El uso de músculos accesorios o no cuando esté ventilando. Inspeccionar, ¿no? Dentro de las pautas de valoración, en cuanto a lo ventilatorio y lo respiratorio, hacer una inspección general, que esté ventilando, auscultar al paciente, caracterizar ese patrón respiratorio, describir la mecánica respiratoria, palpar, ¿no? Palpar me va a permitir ver si ese paciente presenta deformidad en la caja torácica, eh, auscultar, ¿no? Si tiene buena entrada de aire, percutir, interrogar, comparar. Entonces, estas cuestiones son muy básicas, fundamentales y que no tenemos que perderlas como enfermero. El enfermero debe tocar al paciente, tocar, valorar. De esa forma vamos a llegar y nos vamos a adelantar a las complicaciones, ¿no? La oximetría de pulso, es importante tener en cuenta el quinto signo vital. Nuestro objetivo es mantenerla por arriba del 92%, ya que si tenemos una oximetría de pulso, una saturación de oxígeno igual o menor a 92%, eso nos está diciendo una curva de disociación de la hemoglobina que compara, ¿no es cierto?, lo que es la saturación que nosotros controlamos con el oxímetro de pulso, presión parcial de oxígeno en gas en sangre. Fíjense en el punto de corte 60. Si el paciente presenta 92% de saturación, es muy probable que esté entrando en insuficiencia respiratoria, ¿sí? Entonces, importante mantener y vigilar, monitorizar la oximetría de pulso, técnica fácil, que no es invasiva. ¿Mm? Nivel de conciencia, esto ya lo repetimos varias veces, es un estudio en donde se comparó, ¿no?, pacientes que tenían diferentes eh, puntajes de Glasgow y las tasas de extubación, ¿no? Fíjense que la mayor tasa de extubación se dio en pacientes con una escala de coma de Glasgow de 8 prácticamente, ¿sí? 92 pacientes. Considerar esa escala de coma de Glasgow, el nivel de conciencia, no sobre todo en la extubación, sino también post-extubación. El monitoreo neurológico, ¿no? La apertura ocular, la mirada, que el paciente me apriete la mano, que tenga fuerza muscular, sacar la lengua, son métodos para evaluar, ¿no?, la función motora, ¿no?, y sobre todo lo que es la parte neurológica de ese paciente. Acuérdense en que estuvo sedado, esto lo lleva al delirio, utilizar escalas de delirio, por ejemplo, ¿no? Tratar el delirio, la confusión, acompañarlos con la familia, no solamente desde lo psicológico, también para que el paciente se sitúe en el contexto, ¿no es cierto? Las funciones cerebrales superiores, que tienen que ver con la conducta y apariencia, la orientación, la capacidad intelectual, el estado emocional y el discurso, ¿no? La forma de hablar, eso también hay que tener en cuenta y hay que monitorizar, ¿no? A lo mejor un paciente que hace una hora lo valoré y estaba hablando y estaba situado en el contexto y hablaba palabras coherentes, y después de media hora voy y lo evalúo nuevamente, el discurso ha cambiado, entonces tengo que tomar en cuenta eso, ¿no? Porque puede estar entrando en una etapa de, digamos, una alteración del nivel de conciencia o desorientación, y eso nos va a dificultar bastante, porque ese paciente después, por ejemplo, contenido, o se le coloca algún sedante, y eso puede influir después en que sea intubado. Entonces, muchas veces, y esto lo vi mucho por experiencia, te lo digo, lo vi mucho en las terapias, quizás por no tomar muy tiempo,
por no evaluar estas cuestiones se complican, ¿no? Sobre todo los pacientes ancianos. El paciente, el documento de consenso dice que todo paciente crítico tiene derecho a un adecuado manejo del dolor. Fíjense la expresión de este paciente que está con el tubo endotraqueal. Entonces, este estudio menciona que es de grado de recomendación fuerte este documento de consenso, ¿no es cierto? El paciente que está intubado, que está estresado, que está en una terapia intensiva, está asustado, está estresado, libera catecolaminas y eso produce aumento del gasto cardíaco, taquicardia y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, el paciente tiene que estar confortable, sin dolor, ¿bien? Para ello, utilizamos escalas de dolor, monitorizamos a través de escalas, como por ejemplo la escala Bison analógica, con puntaje de 0 al 10, o la intensidad, ¿no? La intensidad del dolor, cómo es, preguntar al paciente. Sí, ese dolor muchas veces está causado por no solamente por el tubo que estuvo en la tráquea, en la boca, por la internación misma o el peso sobre la cama o el decúbito, sino también, fíjense, por las ondas, los catéteres, los drenajes que puede presentar ese paciente, la aspiración frecuente que se hace a esos pacientes por el tubo endotraqueal, inclusive se lo sigue aspirando después de realizada la extubación, ¿no? Entonces es importante monitorizar el dolor y tratarlo sobre todo, ¿no? ¿Cómo lo tratamos? Bueno, de esto se va a buscar el médico con las indicaciones, pero a través de analgésicos no opioides y dolores leves, y un dolor moderado, opioides débiles más AINE, ¿no es cierto? Y si es dolor severo ya con medicamentos específicos para eso. Pero el tratamiento farmacológico importante, ¿sí? Pero hay cuestiones que nosotros como enfermeros podemos hacer para aliviar los síntomas de dolor y que no tienen que ver con los farmacológicos. Por ejemplo, considerar el sueño del paciente, disminuir las luces, el baño en cama es confortable para el paciente, mantener la ropa de cama limpia, tratarlo con cariño, con compañerismo, con cariño me refiero a ese trato enfermero-paciente, ¿no? Humanizado, ¿sí? Tratar de que se relaje, explicarle los procedimientos, eh, tratar de reducir esa ansiedad. Todo eso va a hacer que disminuyan esos factores que modulan el dolor. En cambio, el disconfort, el insomnio, la fatiga, la ansiedad, la rabia, todo lo que ustedes ven en la diapositiva, el aislamiento mental, un paciente que no tiene familia, eso va a incrementar o va a aumentar esta cuestión que tiene que ver con el dolor, ¿sí? Eh, Recuerden, debemos tratar al paciente y no al ventilador, porque al tratar al paciente, tratando al paciente, radica el éxito del destete y que ese paciente, luego de que sea destetado, no vuelva a ser reintubado para que aumente la mortalidad, ¿no? Eh, Muchas gracias por la atención. Eh, Muy bien, Cristian. sí, excelente Estás- exposición, licenciado José. Bueno, estimados participantes, recordarles que tienen el botón del chat para que puedan realizar sus consultas. También pueden levantar la manito por Zoom para que podamos activarles su micrófono y así puedan participar. Recordarles también que al finalizar vamos a brindar un pequeño tutorial para que puedan acceder al aula virtual. Cristian, ¿tienen programada otra charla luego de esto?
No, este es el último tema, licenciado José. Ajá, Ajá. perdón, me perdí con el programa. Sin ningún temor, vergüenza, pueden preguntar, ¿no? Pueden preguntar, si no hay dudas, bueno, y si hay dudas y no las puedo responder, bueno, investigaremos, pero bueno, muy contento de estar acá con ustedes y compartir experiencias sobre todo. Bien, a ver, eh, esto de actuar, ¿no? Esto de extubar, todo un capítulo aparte. Nosotros, le comento, por ejemplo, a nosotros nos cuesta bastante extubar a nuestros pacientes que son internados en la unidad de terapia intensiva donde trabajo, como les comentaba, ¿no? Yo trabajo en un hospital público en Salta, capital, Argentina. En este hospital llevo 12 años de trabajo. Y a diferencia de otras instituciones, he notado que los pacientes que ingresan son pacientes que llevan mucho tiempo internado y tiempos de estar intubado y con ventilación mecánica. Eh, y se complican desde el punto de vista de lo que es la infección, ¿no es cierto? La infección y sobre todo la debilidad adquirida en la terapia intensiva por el uso de la ventilación mecánica. Estos pacientes, por ahí nosotros lo que hacemos es seguir ese protocolo, digamos, en forma rigurosa y tratarlo de destetar desde el primer día. Obviamente que va a depender de la causa que le llevó a ser intubado, ¿no? Los pacientes que ingresan, por ejemplo, con HIV, ¿no es cierto?, inmunosuprimidos, eh, por ahí eh, se complican más y son los que mayor problemas nos dan en ese sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros trabajamos sobre todo en el turno diurno con los protocolos de destete porque en la noche tratamos que el paciente ahorre energía y duerma para que al día siguiente se comience con las pruebas de ventilación espontánea o se comience con los criterios, a evaluar los criterios de extubación, ¿no? Eh, entonces, a lo que quiero llegar es que estos pacientes, además de resolver la causa respiratoria, nosotros debemos resolver la causa infecciosa, ¿sí? La causa infecciosa por la cual está complicando a estos pacientes, ¿no? La sepsis es un factor este, predominante en el éxito de estos pacientes, ¿sí? Y sobre todo, también el éxito está relacionado con lo que le hablé en la primera parte, que tiene que ver con los tubos endotraqueales que se utilizan, ¿sí? Entonces, desde ahí comienza el éxito del DTT, se podría decir, porque nosotros somos los que asistimos a la hora de intubar a un paciente, ¿no es cierto? Al asistir a la hora de intubar a un paciente, utilizamos y nosotros somos los que preparamos el material. Y muchas veces preparamos material que no es correcto, me refiero a los tubos endotraqueal, y nosotros influenciamos, porque somos parte del equipo de salud. Y en ese momento, cuando nosotros alcanzamos al médico un tubo endotraqueal número 7
cuando a un paciente se podría intubar con un tubo número 8, por ejemplo, ¿no? Ya estamos causando ahí, no sé si decirlo daño, pero estamos contribuyendo a que se genere resistencia, ¿no? Mayor resistencia, acuérdense de la carga resistiva, ¿no? Resistencia debida al radio de ese tubo endotraqueal que hace que aumenten las presiones. Y eso va a jugar un papel importante a la hora de destetar a ese paciente. Muchas veces sucede, y esto haciendo una autocrítica, que además de colocar el tubo número 7, el equipo de salud se da cuenta que cometió un error. ¿Por qué? Porque suenan las alarmas del ventilador, el paciente no maneja un volumen corriente adecuado, eh, las secreciones, no hay un buen manejo de secreciones, entonces deciden cambiar el tubo endotraqueal. Y cambiar el tubo endotraqueal, reintubar al paciente, obviamente, tiene sus consecuencias, ¿no? Ya dijimos, aumenta la tasa de mortalidad, las complicaciones, ¿bien? Otro factor importante que hay que tener en cuenta, y como experiencia, ¿no? Ya que me solicitaron comentar alguna experiencia, por ejemplo, en relación con lo que les mencioné con el CUF del tubo endotraqueal. El paciente, yo creo que si soy paciente y me extuban, pero tengo complicaciones como que no puedo hablar o que me cuesta ventilar por un daño en la tráquea debido a las presiones del CUF o del manguito del tubo endotraqueal, como que no voy a estar muy agradecido, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta lo cotidiano, lo práctico, que nosotros como enfermeros, digamos, tenemos la posibilidad de hacer. Esta práctica de medir el balón es importantísimo porque, acuérdense, el estridor es muy frecuente en la post-extubación. Entonces, el estridor se debe a estos problemas relacionados con la vía aérea que se colocó en el paciente y los cuidados de enfermería que se realizaron en ese paciente. Otro tema que también podría mencionar es esto de la relación de la ventilación mecánica con lo que es la neumonía asociada a la ventilación en el paciente. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces causamos las neumonías en estos pacientes debido a los eh, procedimientos que hacemos, específicamente con la aspiración de secreción. Lo que nos enseñó la pandemia y lo que trajo la pandemia de bueno, ¿no? De bueno, entre todo lo malo, es que se empezó a utilizar los sistemas cerrados de aspiración con mayor frecuencia, ¿sí? Tal es así que este sistema cerrado de aspiración de secreciones va a ir a jugar un papel importante en la disminución de las neumonías asociadas a ventilación mecánica por aspiración, porque prácticamente no se desconecta el circuito, ¿no es cierto? Al no desconectar el circuito, evitamos esa contaminación, ¿no? Evitamos lo que muy frecuente se ve, que alguien venga e instile solución fisiológica en el tubo endotraqueal, por ejemplo, ¿no? Que no se debe hacer, pero en la práctica por ahí se sigue haciendo. Me gustaría que ustedes me digan si alguien trabaja en terapia, si lo hacen o no lo hacen, si vieron o no lo vieron, estaría bueno. Pero bueno, son cuestiones prácticas que nosotros tenemos que mejorar. Esto del sistema cerrado de aspiración, por ejemplo, no solo contribuye a la disminución de lo que es la neumonía asociada a ventilación mecánica, sino también que va a ayudar a mantener los valores de PIP que están programados en ese paciente, ¿no? Sobre todo en ese paciente que está con un distrés ventilatorio, que está distresado, ¿sí? Porque en ese paciente, sobre todo en el paciente distresado, con un distrés, se usan valores de PIP elevados. Y si nosotros desconectamos el sistema, esto se pierde.
Bien. Con eso no, con el sistema cerrado no, eso no sucede, ¿no? Y bueno, acá el trato humanizado es fundamental. No por algo hice tanta mención a esto de acompañar al paciente, hacer que la familia colabore en el proceso, interactúe con el paciente. En los últimos años han salido trabajos, inclusive un amigo médico español que trabajó con nosotros bastante tiempo y sigue trabajando con la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Él se abocó mucho al cuidado humanizado y esto de las terapias de puertas abiertas, ¿no? Entonces, hacer partícipe al familiar que está detrás de la puerta, que está con incertidumbre, ¿no? Que tiene angustia de que su familiar presente ese tratamiento. Imagínense, para nosotros puede ser cotidiano que un paciente tenga un tubo de traquear, pero para la familia, para mí o paciente, no. Así que esto es fundamental. ¿Mm? Me gustaría saber si, me gustaría saber sus experiencias. Acá dice, a ver, ¿qué opina usted sobre la terapia con alojamiento familiar adulto? ¿Me permiten un segundo, por favor? Porque mi batería de la computadora se está agotando. Permítame solucionar ese problema. Claro, claro, licenciado, le esperamos unos momentos. Recordarle a todos nuestros participantes que al culminar el último tema vamos a brindar un pequeño tutorial. Consiste en el Los anuncios parroquiales de Cristian para ponerle humor. Volví, casi se me apaga la compu. No, bueno, está bueno esto. ¿Qué opina usted sobre la terapia con alojamiento de familia en adulto? Me gustaría, Gabriela, nombre, me gustaría que compartas cómo es eso. ¿A qué te referís con alojamiento de familia? ¿Podrías encender la cámara y contarnos un poquito? O escribirlo. Sí, le vamos a Muy enviar Hola, bien. buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Excelente Hola, exposición, mucho gusto. ¿cómo Mire, están? yo lo he visto en las películas porque Sí. no creo que exista esa, esa condición actualmente para que un familiar se pueda quedar tal vez con una persona que ya esté en los últimos momentos en terapia intensiva de su deceso o pacientes que están bastante graves, pues ustedes saben que la conciencia, la parte de la conciencia es lo último que, digámoslo así, se pierde, ¿no? Entonces, la parte de la audición es muy importante y hay muchos pacientes Sí, que me lo han contado, no lo he vivido, pero me lo han contado que, bueno, mientras estaban en la terapia intensiva, pues han logrado escuchar todo lo que hablaban, todo lo que escuchaban. Entonces, hay muchos que les dicen, tú puedes, vamos, sí se puede, y esas personas son las que no sé si milagrosamente o por aferrarse tanto a la vida, pues han logrado salir de terapia intensiva, del ventilador mecánico, e incluso cuentan sus experiencias, vienen a visitar bueno, a los colegas y a darle las gracias, niños, jóvenes, ¿no? Pero solo pasa con personal de salud. ¿Qué pasaría entonces si con ese ánimo, en virtud de poder salir de esa situación crítica y hacerlo de una manera distinta con un familiar, que tal vez este familiar pues hay una mayor conexión, hay mayor confianza, pues hay dos partes, ¿no? O de repente es tanta la pena que puedes sentir, yo creo, que puedes sentir, o pues es tanta la lucha que lo incentiva a hacer a que pueda salir rápido, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué opina usted con este alojamiento conjunto? Como le digo, solo lo he visto en las películas, que los pacientes pues salen, se acuerdan de lo que pasó y tienen esa experiencia positiva y logran salir de esta situación especial, ¿no? Muchas gracias. sí, tienen más lejos, varios autores hicieron hincapié en las necesidades no solo del paciente, como bien lo dijiste, sino de la familia, ¿no?
esas necesidades percibidas por la familia de esos pacientes críticos. Yo te puedo nombrar algunas necesidades. Por ejemplo, aquella que tiene que ver con la información que uno da, ¿no? Esa información veraz, con respeto, ¿no? Que se da a la familia y al paciente. Que la familia manifestaron en estos estudios que eh, dentro de las necesidades percibidas está la necesidad de sentir que hay esperanza, sobre todo, ¿no? La proximidad con el paciente es una de las necesidades del familiar. ¿Quién no estuvo como familiar alguna vez en un hospital? ¿No? Nosotros sentimos esa necesidad de estar próximo al paciente. La necesidad de ser tranquilizados y aliviados de la ansiedad. ¿Cómo logramos esto? El enfermero juega un rol importante en esto de tranquilizarlo y aliviarlo de la ansiedad. No es lo mismo un enfermero que diga en el momento de la visita, no, bueno, hable con el médico, yo no tengo nada que ver, o mire, eso tiene que hablarlo con el médico, porque nosotros podemos dar información desde el punto de vista de los cuidados de enfermería, si su familiar durmió la noche, no durmió, ¿no? El paciente lo que quiere es que su familiar reciba cuidado de alta calidad y con humanismo, ¿no? Eh, Sentir sobre todo que el equipo de salud se preocupa por su familiar, por el paciente, ¿no? Entonces, muy importante esto de lo que planteas. Ojalá nosotros avancemos, me refiero a nosotros, como terapia intensiva, avancemos al cuidado humanizado, a la oportunidad de darle a la familia que trabaje y sacar esos prejuicios que tenemos con que el familiar va a molestar, va a interferir, va a hacer que el paciente, a ver, que el paciente se descompense, que nos molesta, etcétera, ¿no? Así que esto está basado, lo que estoy hablando se basan en estudios, se ha comprobado que la musicoterapia, el paciente intubado escucha a pesar de estar con sedación, ¿no? Todo esto es válido, todo esto se tiene que tener en cuenta. ¿Mm? Así que Gabriela, gracias por tu aporte. Bien, ¿alguien quiere preguntar, algo comentar? ¿Cuánto tiempo como máximo puede estar intubado un paciente? No, bueno, un paciente puede estar intubado como máximo, o sea, el tiempo que lo requiera, ¿no? Ahora, si te referís, Rosana, a cuándo es conveniente adelantar el proceso de destete y destetar a este paciente, es preferible hacerlo antes de los 21 días. Después de los 21 días ya se complica el escenario para este paciente. Y en cuanto al manejo del tubo endotraqueal, la vía aérea y todo lo demás, a los 21 días también, quizás menos, se podría ya hacer una traqueostomía para manejar correctamente lo que es digamos, la parte de la ventilación, la, disminuir las complicaciones que acarrea el tubo endotraqueal con respecto a las cuerdas vocales y también lograr un buen manejo de lo que es las secreciones respiratorias, ¿no? Ya que con la traqueostomía lo que se reduce el espacio muerto y el paciente maneja de forma, digamos, más eficaz todo lo que te mencioné, ¿no? Bien, eh, ¿alguien más quiere comentar algo? Experiencia.
El cuestionario, ¿cuándo lo hacen, Cristian? Discúlpame, ¿cuándo lo resuelven? El cuestionario tiene que ver con esto, con aspectos centrales del DTT, ¿no? Eh, los criterios, ¿no? Eh, sobre todo eh, los predictores que se usan. Pueden hacer preguntas también de ventilación mecánica de lo que vieron ya en el curso. Sí, estimados participantes, recordar que pueden hacer sus preguntas mediante el botón del chat o pueden levantar su manito Sí, para que podamos activarle su micrófono y puedan participar. Recordarles también que al finalizar el tema vamos a brindar los tutoriales, cómo acceder a su aula virtual y cómo acceder a los materiales, tanto las clases que se han desarrollado el día de ayer y el día de hoy, y las diapositivas que se han compartido en cada tema. Bueno, no contamos con más preguntas. Agradecerle, licenciado José. Ha sido un gusto haber contado con su ponencia el día de hoy. Quisiera que me... no, Ujú. por Sí. favor, gracias a ustedes. La verdad que siempre cuando participo aquí con Asís, especialización, me siento muy halagado, ¿no? Halagado, cómodo. eh, y bueno, que tengan un feliz fin de año, que el año que viene sea mejor y saludar a todos los colegas que están hoy presentes, de otras profesiones también, si es que hay, y agradecerles. Solo palabras de agradecimiento. Y bueno, estoy a su disposición para lo que necesiten. Muchas gracias, licenciado José.